¿Qué tal, grupo? Buenas tardes. Miren, en esta ocasión les dejo este video para tratar de no solo guiar un poquito el ejercicio de redacción con el que les voy a pedir iniciar su documento, sino también la idea es aclarar en qué va a consistir el documento que van a redactar en este primer semestre. Miren, tengo aquí abierto Word, eh, precisamente con la intención de más o menos dejar claro el esquema que, digamos, eh, de manera general de manera general tendrían que tener todos, ¿no? Pero de manera muy general entender que en los trabajos de investigación cualitativa el procedimiento es más flexible y entonces el esquema no es tan cuadrado, pues es decir, de pronto alguien en función de lo que vaya a analizar, a lo mejor aquí considera meterle otro apartado, pues no, y esto es en función de los acuerdos que tomen ustedes con su director de la tesis o directora. Sin embargo, a priori, este es el esquema, ¿no? Que tendrían que tener por lo menos todas y todos. Entonces, les comenté que para antes de realizar esta actividad o después, no, más bien antes de la siguiente sesión, me gustaría que tuvieran un acercamiento previo con sus directores o directoras del trabajo que van a estar elaborando. Esto es central porque para este primer capítulo ustedes tienen que describir un contexto y definir un problema empírico. El contexto alude a las características generales del lugar donde van a llevar a cabo su investigación, pero sobre todo este apartado, que en realidad es el más importante del capítulo 1, tiene que ver con problemáticas que ustedes detectan a partir de su experiencia, de la observación o bien de la implementación de algunos instrumentos diagnósticos eh, dentro del contexto donde van a llevar a cabo su investigación. Entonces, tienen que tener eso claro junto con su director, pues no, con su director tienen que estar no solo de acuerdo, pues, sino estar en la misma sintonía con respecto a dónde van a llevar a cabo su investigación y cómo van a identificar problemáticas o la problemática que ustedes van a atender. Entonces, comentarles esto, ¿no? Esto es para el capítulo 1. Posterior, en el capítulo 2, digamos, ustedes tendrían que elaborar algo que se llama marco teórico. Y en el capítulo 3, ustedes tendrían que elaborar algo que se va a llamar marco metodológico, ¿no? Vamos a ponerle metodología. Pero en la metodología, eh, igual ahí estamos incorporando los resultados, aunque en algunas ocasiones se acostumbra a hacer un capítulo aparte para los resultados. En este posgrado en particular, los resultados se meten aquí dentro de este capítulo. Pero lo que quiero comentarles con esto es que cuando lleguen al capítulo 3 van a tener que implementar algún instrumento de recolección de datos, pero este instrumento que implementen aquí en el capítulo 3 tiene que partir del marco teórico. Entonces no hay que confundir el instrumento que se aplica hasta acá con el que se aplica hasta acá. Entonces ahorita vamos a retomar esto. Nada más o menos primero quiero platicarles de qué se va a tratar pues el trabajo que tienen que redactar y posterior ya voy a retomar esto de la metodología y finalmente les voy a dar un ejemplo de cómo redactar el problema que les voy a pedir. Entonces, para el capítulo 1, lo primero que hay que redactar es una descripción general de la problemática. Todo tipo de problema de investigación se enmarca generalmente en una problemática que es más global. Si, por ejemplo, encontramos que en un contexto hay problemas de comprensión lectora, entender que la comprensión lectora no es un problema aislado, pues no, es un problema que se enmarca dentro de problemáticas que tal vez ya han sido identificadas a nivel global o que indirectamente se han tratado de atender. Entonces, lo primero que hay que hacer para este ejercicio es tratar de identificar esa problemática general, evidenciar qué cosas están relacionadas con nuestro tema de investigación, pero todavía desde una perspectiva general, y esto lo hacemos de manera breve. Entonces hay que tratar de hacer eso, es en realidad la tarea que les estoy dejando y es un ejercicio que ahorita vamos a ejemplificar. Entonces entender que esta primera parte es muy general todavía, aquí todavía no tenemos un objeto de estudio, es un ejercicio de dejar claro qué cuestiones están relacionadas con lo que ustedes quieren analizar. Si alguien tiene, por ejemplo, como un tema de investigación, porque ahorita entender también que todavía no tienen el título, ¿no? Su tema ni siquiera está delimitado todavía y igual todavía no es hora de que lo esté.
pero sí tienen un tema, ¿no? Es decir, todos ya saben qué les interesa investigar. Si alguien quiere analizar algo de las tecnologías, por ejemplo, aquí en esta problemática general podemos abordar acerca de los usos que han tenido las tecnologías, de las problemáticas que se presentan al momento de implementar tecnologías en la enseñanza. Pero de manera general, ¿no? De manera general tenemos, por ejemplo, datos acerca de las tendencias de educación virtual en el mundo, tenemos datos acerca de la inversión en infraestructura en México, tenemos cifras, pues, que dejan ver qué se ha hecho con respecto a ese tema, pero además tenemos cifras que nos dejan ver qué problemáticas han surgido, y no solo cifras, estudios, pues, ¿no? Entonces, la descripción de la problemática es general inicialmente, pero el grueso del capítulo 1 es esto. Y esta definición del problema ya es empírica, ¿no? Empírica y sobre todo específica. Y es muy relacionada con el contexto que ustedes van a analizar. Entonces, bueno, la idea es describir esto. No les voy a poner una extensión ideal, ¿no? Sino que les voy a dar en algún momento un mínimo. La siguiente sesión lo vamos a platicar. Pero entender que la mayor parte de su capítulo es esto. Y ahorita les voy a decir cómo tendrían que elaborar esto. Entonces, posterior a esto, pues que es un ejercicio meramente introductorio, nada más para dejar claro que su problema se enmarca en una problemática que es más general. Hacer esto va a permitir que en la justificación digan que al resolver este problema van a contribuir a dar pautas para visibilizar problemáticas que tal vez se relacionan con esto, ¿no? Con lo general. Pero bueno, entonces ahorita vamos a poner un ejemplo de cómo redactar esta parte porque es con lo que vamos a iniciar, pero posterior a esto tendrían que redactar el contexto y por esto es que les estoy pidiendo que ya se vayan acercando con sus tutores porque todos tienen que describir cómo, sobre todo por la naturaleza cualitativa, ¿no? de sus trabajos y debido a que todos van a abordar una investigación desde el paradigma sociocrítico, todos van a llevar una investigación in situ, ¿no? Todos van a llevar a cabo una investigación que parte desde la experiencia, desde analizar un contexto donde ustedes tienen que presencialmente estar y a partir de ahí hacer análisis. Entonces, tenemos que describir ese contexto. Si ustedes van a llevar a cabo un análisis acerca de lo que pasa en un aula de primaria, tienen que describir cómo es esa primaria, en qué tipo de localidad está ubicada, cómo son los estudiantes en términos así, ¿no? De características, de tal forma que quede claro, ¿no? Con qué tipo de, con qué elementos van a estar lidiando, pues, ¿no? Entonces, lo siguiente es describir el contexto. Es algo que se puede hacer de manera relativamente breve, ¿no? Habría que elaborar ahí algunos instrumentos que yo les voy a dar para que ustedes recuperen la información que para sus casos sean más importantes. Este contexto es describir los aspectos relacionados con el lugar donde van a llevar a cabo su estudio, pero no es todos los aspectos, ¿no? Sino es en sí los aspectos que están relacionados con su tema, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes quieren analizar el uso de tecnologías en la primaria, pues tienen que poner a lo mejor la infraestructura con la que cuentan, la condición socioeconómica de los estudiantes de esa escuela, porque hay una brecha digital que influye en cómo se usa la tecnología. Pero a lo mejor no es tan necesario decir cuántos estacionamientos tiene la escuela ¿no? Para profesores, no es necesario decir, ¿sí me entienden? Es decir, generalmente en el contexto, muchas veces en este tipo de trabajo se cae en el error de describir cosas, incluso hasta cuántos mesabancos hay, qué tipo de bancos hay. Pero si el tema no amerita recuperar esa información, igual y la podemos descartar. Entonces, en el contexto, habría que pensar en el tema y en función de eso ir recuperando todos los elementos asociados a él, ¿no? Pero bueno, ya es con relación a su experiencia. Entonces aquí no es necesario agregar citas, ni aquí tampoco, pero acá sí, ¿no? Entonces aquí, ahorita vamos a hacer el ejercicio, pero bueno, el 1.1.2 es un apartado donde recae todo el peso de nuestro problema. Pues no, aquí se construye el problema que yo quiero analizar, y esto es que si aquí estoy hablando de que en México ha habido alguna tendencia a incrementar los casos de las modalidades de enseñanza de educación a distancia, por ejemplo, y empezamos a decir que se ha documentado que algunos profesores no replantean su forma de enseñar aun cuando les ponen por delante nuevos medios, etcétera, etcétera, que hay problemas de todo tipo.
Aquí tenemos que especificar exactamente cuál es el problema que nosotros detectamos en este contexto. Y para eso, y para tratar de prevenir el sesgo, tenemos que implementar algún instrumento donde recuperemos información de diferentes actores dentro de este contexto. Si por ejemplo nuestro contexto es una escuela primaria, entender que en la escuela primaria, entonces puede haber varios actores, ¿no? En una primaria, por ejemplo, pudiéramos recuperar la visión de los padres de familia, por ejemplo, donde nos digan, pues no, que a lo mejor sus hijos pusieron mucha atención, que no les perjudicó, por ejemplo, la pandemia, el uso de tecnologías que no ha influido en su aprendizaje, pero si entrevistamos al docente, él a lo mejor nos va a decir otra cosa, y si entrevistamos al director, a lo mejor él nos va a decir otra cosa. Entonces la idea es tratar de elaborar un instrumento donde nosotros preguntemos aspectos que consideremos centrales en función de la literatura que revisamos aquí. Si aquí encontramos que problemas relacionados con el uso de tecnologías es la infraestructura, la condición socioeconómica, las creencias que los profes tienen sobre las tecnologías y los padres y madres de familia, si encontramos que esas cosas están relacionadas, entonces acá tenemos que elaborar un instrumento que pregunte cosas relacionadas con eso para nosotros formular un problema que nosotros queramos investigar. Y entonces aquí tenemos que ir, bueno, describiendo qué fue lo que nos respondieron las personas y qué podemos interpretar nosotros de eso, ¿no? En función de diferentes actores, llegar a una conclusión, muy general todavía, pero ya muy específica, es decir, es muy general en el sentido de que lo que vamos a tratar de concluir a partir de lo que nos responden los informantes son aspectos todavía muy generales, pues porque no vamos a tratar de dar explicaciones, vamos a decir que suponemos que algo puede tal vez estar influyendo en X problemática, ¿no? Pero es muy específica en el sentido de que estamos recuperando todo dentro de este contexto, pues no, aquí ya no son datos a nivel nacional ni global, sino son datos a nivel local, y esos elementos nos van a permitir formularnos preguntas que son al final evidencias de vacíos de conocimiento que tenemos con respecto a algo, y eso es un problema de investigación. Una vez que formulemos esto de manera correcta, tendremos construido relativamente un objeto de estudio, ¿no? Idealmente. Entonces, bueno, vamos a irnos paso a paso. Vamos a empezar con esto. Y las siguientes sesiones, durante las sesiones, en algunos casos tendremos que hacerlo, nos adentraremos a estas dos cosas. Pero para poder escribir esto, primero tenemos que tener claro el contexto, ¿no? Entonces, eso hay que acordarlo con su director, directora, incluso si pueden ir viendo a qué personas tendrían que entrevistar para poder precisar el problema. Entonces, entender que aquí van a hacer algunas entrevistas o aplicar cuestionarios abiertos para identificar problemáticas, ¿no? Pero son ejercicios iniciales de indagación. Esto no es la investigación en sí, ¿no? Estos son instrumentos de indagación inicial. Les decía, acá en la metodología, una vez que ya hayan determinado el problema y que tengan preguntas de investigación, se van a plantear un objetivo general y objetivos específicos que están orientados a generar nuevo conocimiento con respecto a la resolución de este problema, en términos teóricos, ¿no? Van a tratar de darle respuesta a eso. Si su trabajo es de investigación-acción, entonces no serían teóricos, ¿no? Serían que ustedes implementen determinadas actividades para resolver algo de esa problemática. Si sus investigaciones, interaccionismo simbólico, etnografía, por ejemplo, etcétera, etcétera, no necesariamente tendrían que transformar la problemática, no tendrían que resolver todo el problema, pero sí por lo menos las preguntas y en las conclusiones dar algunas sugerencias además que permitan posterior mejorar un poco el contexto que analizaron. Pero bueno, entender entonces que aquí tienen preguntas que les permiten definir la problemática. Para eso son estas preguntas. Pero una vez que tienen esas preguntas y que ya tienen claro cuál es el problema que quieren analizar, van a tener nuevas preguntas, ¿no? Que no van a verse resuelto por esto. Aquí les van a decir, por ejemplo, no, pues es que hubo problemas con respecto a esto y a esto y a esto y a esto otro. Y a partir de ahí, ustedes van a decir, ¿y por qué será que ocurrieron estos problemas? ¿Qué se podrá hacer? ¿No? Van a empezar a surgir algunas preguntas. Y eso es lo que justifica su investigación. Entonces, una vez que tengan esas preguntas, que tengan ya construido un objeto de estudio que al final de cuentas el objeto de estudio responde a qué es lo que queremos investigar,
ustedes ya podrán plantear un marco teórico, un marco de análisis que les permita analizar eso que quieren investigar y posterior, pues además construir un instrumento de recolección de datos, ¿no? Cuando tienen aquí ya claro un problema y tienen ya preguntas que resolver y tienen además aspectos autores, pues no, que les dicen desde dónde tenemos que analizar o desde qué perspectivas podemos analizar lo que queremos analizar, entonces podemos construir ya un instrumento de recolección de datos, ¿no? Que puede ser una entrevista, si es observación, pues pueden ser registros anecdóticos, diarios de campo, etcétera, etcétera. Eso muchísimo más adelante lo veremos. Pero lo que quiero decirles aquí es que aquí en el capítulo 3, una vez que diseñen ya todo después de su marco teórico, tendrán que construir instrumentos de recolección de datos que se deriven de lo que plantearon aquí en el marco teórico. Entonces acá, en el capítulo 3, van a tener que volver a aplicar entrevistas, pero esas entrevistas van a ser más profundas y van a estar relacionadas directamente con su marco teórico. Aquí en el capítulo 3 ya tienen claro qué es lo que quieren investigar, porque ya más o menos, porque ya tienen definido un problema, pues no. Entonces, en el capítulo 3 se vuelven a aplicar entrevistas, pero ahí ya se hacen análisis del discurso, se hacen otro tipo de, pues ya se hacen análisis más complejos para poder determinar resultados. Y los resultados en las investigaciones cualitativas tratan de categorizar situaciones, no dan certezas, dan aproximaciones, pero bueno, ya estaremos platicando cómo son los resultados en la siguiente sesión que nos miremos. Lo que quiero dejarles claro y para que no se confundan es que aquí se aplican entrevistas muy breves, o sea, muy generales, y acá ya se aplican entrevistas a profundidad, y estas entrevistas a profundidad, los resultados se analizan para entonces obtener conclusiones, y pues esos serían los resultados de su trabajo. Vale, entonces ya lo comentaremos nuevamente cuando lo vamos a ver. Por lo pronto se los adelanto. Entonces hoy vamos a hablar acerca, bueno, en este momentito, en este video voy a tratar de ser breve. Vamos a hablar acerca de cómo redactar este primer apartado que se relaciona con la descripción general de la problemática. Entonces, bueno, para redactar la problemática, les voy a pedir que primero pongan esta especie de título, descripción de la problemática. No se preocupen tanto por el formato yo se los voy a dar, tanto los márgenes como el interlineado, ya que ustedes me hayan mandado la tarea, yo me voy a encargar de darle formato a todos los trabajos, ¿no? Entonces, para hacer este inicio, les voy a pedir que dividamos en dos partes esta descripción de la problemática. Van a tener una introducción y van a tener un desarrollo. Todavía no van a tener el cierre porque todavía no les voy a pedir que concluyan con esta problemática. Para esta actividad les voy a pedir nada más que manden media cuartilla por lo menos y como máximo una cuartilla porque me interesa ver cómo redactan, pues, ¿no? Entonces, les voy a decir cómo van a hacer esta parte. La introducción no va a ser una introducción como tal en el sentido estricto. Es más, ni siquiera la palabra introducción tienen que ponerla. Más bien lo que hay que redactar inicialmente es un párrafo introductorio. Algo más o menos así, donde dejemos claro de qué se va a tratar este apartado, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejercicio así. Vamos a ponerle, para comenzar con, bueno, vamos a suponer que estamos haciendo un análisis sobre el uso de tecnologías en la enseñanza, ¿no? Para abordar la temática propuesta en este documento, ha resultado imprescindible reconocer que existe literatura previa, literatura que orienta las reflexiones acerca de lo que se ha logrado al implementar tecnologías en la enseñanza. Se ha logrado y lo que queda por resolver al implementar tecnologías en la enseñanza. De tal forma, a continuación se recuperan algunas aportaciones que recuperan datos y evidencian las problemáticas que han surgido de manera global en las modalidades de enseñanza que involucran el uso de las TIC, ¿no? ¿Sale? Entonces, aquí tenemos, bueno, un párrafo introductorio. Estamos diciendo que para iniciar, pues vamos a retomar diversos aportes
que dejan ver algunas problemáticas. Y esto es lo que hay que hacer. Si se fijan, aquí todavía no estoy hablando de San Luis, ni siquiera estoy hablando de México, ni siquiera estoy hablando de un contexto en específico. Entonces, lo que me gustaría que traten de hacer es, una vez que hagan este párrafo introductorio, entonces ya empiezan con el desarrollo. Y si se fijan, aquí no le puse introducción, ¿no? Nada más hice un párrafo introductorio. Y entonces empezamos a recuperar aportes de diferente tipo que nos permitan, en todo caso, evidenciar que hay algo, bueno, que hay muchas cosas que no están funcionando como deberían cuando se trata de implementar las tecnologías en la enseñanza. Entonces hay que hacer este ejercicio. No debería ser muy complicado, ya más o menos platicamos acerca de dónde buscar fuentes confiables, y vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Igual me voy a inventar el discurso, pero para poner más o menos un ejemplo de la estructura que me gustaría que utilizaran para iniciar el documento. Entonces hacemos esta breve introducción, posterior a esta empezamos a describir algunas problemáticas, ¿no? En ese sentido hay que usar de preferencia conectores discursivos que vayan hilando las ideas. En ese sentido, vamos a ponerle aquí López 2020 ha señalado que a nivel global las tecnologías no han logrado incluirse de manera exitosa en la enseñanza. Y las causas relacionadas con esto no se pueden estandarizar, es decir, el uso de las tecnologías y sus resultados en la enseñanza quedan, dependen completamente de las circunstancias en las que se implemente. De ahí la pertinencia de analizar casos específicos que dejen ver las particularidades de cada contexto. Entonces aquí todavía no estoy planteando un problema, pero sí estamos diciendo que se ha sugerido que se identifiquen casos, pues no, que no se queden solo como análisis globales, no, cuando hablemos de tecnologías, etcétera, etcétera, ¿no? De tal forma, en el contexto mexicano, el Instituto Nacional de Estadística, INEGI, de Geografía, de Estadística, Geografía e Informática, no es el INEGI, Geografía e Informática, ha señalado que 10 de cada 1000 infantes no cuentan con infraestructura adecuada en sus hogares para recibir una educación a distancia. Y ponemos la cita, ¿no? INEGI 2021. Esto se contrapone al escenario actual propiciado por la pandemia COVID-19, etcétera, etcétera. No, lo que quiero nada más es poner un ejemplo de la estructura. No estoy tratando de decir que este es un texto que tiene mucho sentido, porque además todo esto me lo estoy inventando, ¿no? Pero lo que sí quiero plantear es que en esta problemática general vamos a tratar de retomar cuáles son los problemas que existen. Podemos usar citas a partir de lo que dicen algunos autores en artículos, o podemos usar citas a partir de los informes de instituciones oficiales gubernamentales que utilicen datos para mostrar la magnitud de alguna circunstancia que nosotros queremos abordar. Entonces, si se fijan, todo lo escribí con mis propias palabras. En ningún momento traté de usar copiar y pegar. Y eso queda, ¿no? Digamos, estrictamente prohibido. Entonces, tratemos de ir así. La idea es que vayamos de lo general a lo particular. Entonces, si aquí hablamos de México es porque más abajo vamos a hablar de algo regional, ¿no? Como Sonora, por ejemplo. Pero no hay que tratar de hablar aquí de China y luego acá de México y luego abajo otra vez de China, ¿no? Que lleve un orden, pues, ¿no? Pero más o menos hay que hacer algo así. Más adelante, ¿no? Ya después de que hayan descrito el contexto, es decir, en el apartado 1.1.2, la idea
es que ustedes ya no se queden en lo general. Esto todavía es muy general, ¿no? Y deja ver muchas problemáticas, no solo la del contexto de ustedes, pero ya en los siguientes apartados, particularmente en el que se va a llamar definición del problema, ahí sí ya tendrían que abordar, ¿no? En el caso de la primaria Luis Encinas, se aplicaron algunas encuestas con respecto al significado que algunos docentes, directivos y tutores otorgan al uso de las tecnologías. En cuanto a los señalamientos de los docentes, personal docente, se ha señalado, respondido que las tecnologías, etcétera, etcétera, ¿no? Parecen ser, etcétera, y empezamos aquí a abordar qué es lo que nos han dicho. Pero esto ya es específico y el grueso del capítulo 1 tiene que ser esto, es decir, aquí es donde espero que escriban más. Sin embargo, sí hay que iniciar con esto, porque todo lo que encuentren en la primaria se enmarca por esto, pues al final de cuentas, si en su primaria o kinder o en la institución que vayan a analizar, ustedes tienen problemáticas que no han sido reportadas por la literatura, igual vale la pena contrastarlo con esto, pues porque esas problemáticas van a dejar ver precisamente que lo que ustedes están haciendo es original, pues, ¿no? Entonces traten de iniciar con esto. Básicamente lo que les pido ahorita es iniciar con este párrafo, bueno, con este ejercicio general, que es con el que hay que iniciar. Entonces es un párrafo introductorio y empezamos a desarrollar las problemáticas que existen con respecto al tema que queremos abordar. A veces las problemáticas las vamos a poder evidenciar a través de cifras, ¿no? Pero a veces no, ¿no? A veces las vamos a poder referenciar más bien aludiendo a que hace falta que eso sea estudiado. Entonces, bueno, nada más es iniciar con esto. Mucho éxito. No se preocupen si algo sale mal. Precisamente la propuesta es que lo manden y que yo lo retroalimente durante la siguiente sesión. Entonces, cualquier duda que tengan, siéntanse con la confianza de escribirme. Voy a estar al pendiente. Y pues nada más, ¿no? Mucho éxito. Saludos.